La historia que estás a punto de escuchar no es una simple anécdota, ni una fábula inventada para entretenerte. Es la vida cruda, dolorosa y conmovedora de un padre que lo dio todo por su país y que al regresar encontró a lo que más amaba en este mundo, siendo humillada de la forma más desgarradora. Quédate hasta el final, porque lo que este hombre hizo después no solo cambió la vida de su hija, sino que dejó a todo un pueblo conmovido. Su nombre era Daniel, un soldado que había servido durante largos años en el ejército. Su vida había estado marcada por el sacrificio, por noches enteras durmiendo en trincheras, por días en que no sabía si volvería a ver el amanecer. Pero dentro de todo ese dolor, había algo que lo mantenía de pie, la imagen de su pequeña hija, Clara. Cada carta que recibía de ella en la base militar, cada dibujo infantil lleno de corazones y flores torcidas, eran el combustible que lo mantenía vivo en medio del infierno. Daniel soñaba con volver a casa, abrazar a su hija y recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, lo que no sabía es que el destino le tenía preparado un golpe mucho más duro que cualquier batalla. El día que por fin regresó, llevaba todavía el uniforme puesto y la mochila a la espalda. No había pasado por su casa aún, no había tocado la puerta del pequeño cuarto que alquilaba en las afueras de la ciudad. Su primera parada fue en el mercado, donde pensaba comprar algunas frutas y dulces para sorprender a Clara. Caminaba con paso firme, con esa mezcla de cansancio y orgullo que solo los soldados conocen. Y entonces lo vio. En medio de la calle polvorienta, entre los gritos de los vendedores y el bullicio de la gente, estaba su hija, sentada en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. Una mujer robusta, con delantal verde y gesto severo, le gritaba sin piedad, señalándola con un dedo acusador. La niña intentaba cubrirse los brazos enrojecidos, como si el dolor de las palabras de aquella mujer fuera más fuerte que cualquier golpe. Daniel se congeló. No podía creer lo que sus ojos veían. Inútil, le gritaba la mujer, ni para vender servilletas sirves. Lárgate de aquí, mendiga. Clara sollozaba, temblando. Sus manos pequeñas intentaban sostener un par de bolsas con caramelos, que seguramente intentaba vender para ayudar a sobrevivir. Daniel sintió cómo su corazón se partía en 1000 pedazos. El soldado se acercó de inmediato, con el pulso acelerado y los ojos llenos de rabia contenida. Se arrodilló frente a ella, acariciándole el cabello con ternura. «Clara, mi niña», susurró con voz quebrada. La pequeña lo miró, incrédula, y en sus ojos se mezclaron sorpresa, dolor y un rayo de esperanza. «Papá», murmuró con un hilo de voz. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Daniel sintió que todo el sacrificio de los años en el ejército se resumía en ese momento, en esa palabra temblorosa que salía de los labios de su hija. Pero la mujer del mercado no se detuvo. «Papá», rió con sarcasmo, «este vagabundo es tu padre. Pues ya me explico por qué eres una buena para nada. Tal palo, tal astilla». El comentario atravesó a Daniel como un cuchillo, pero en lugar de responder con ira, respiró hondo, conteniendo el volcán que ardía en su interior. Puso una mano firme sobre el hombro de su hija y la atrajo hacia sí, protegiéndola con su cuerpo. «Ella no está sola», dijo en voz baja, pero con una fuerza que hizo que la mujer retrocediera un paso, «y jamás volverá a estarlo». El silencio se apoderó de la calle por unos segundos. La gente que pasaba comenzó a detenerse, observando la escena. Algunos cuchicheaban, otros simplemente miraban con incomodidad. Pero Daniel no apartó la vista de la mujer que había humillado a su hija. «¿Qué clase de adulto se atreve a insultar así a una niña?», preguntó, con un tono que mezclaba furia y dolor. «¿Qué derecho tiene usted de quebrar el corazón de alguien tan pequeño?». La mujer apretó los labios, intentando responder, pero no encontró palabras. En el fondo, sabía que había ido demasiado lejos. Daniel tomó a Clara en brazos, como si quisiera borrar con un abrazo todos los años de ausencia y todo el sufrimiento que ella había vivido en silencio. Mientras la cargaba, escuchaba los sollozos de su hija,
en su oído. Cada lágrima era una herida que lo atravesaba más que cualquier bala. Y en ese momento, una verdad lo golpeó con toda la crudeza. Su hija había estado sobreviviendo sola, enfrentando la crueldad del mundo sin la protección de un padre. El soldado juró, con la fuerza de su alma, que jamás volvería a permitirlo. Lo que Daniel no sabía era que ese encuentro en la calle no era más que el inicio de una serie de pruebas que pondrían a prueba no solo su amor como padre, sino también su resistencia, su dignidad y su capacidad de perdonar. El camino por delante estaría lleno de engaños, de humillaciones y de secretos oscuros que habían estado ocultos durante años. Y lo peor estaba aún por revelarse. ¿Qué descubrirá Daniel sobre la vida que su hija tuvo que soportar en su ausencia? ¿Quién estuvo detrás de las humillaciones y el sufrimiento de Clara mientras él luchaba en el ejército? Daniel caminaba con paso firme mientras sostenía a su hija entre sus brazos. Clara seguía llorando, aunque ya no con el mismo desespero de minutos antes. Ahora sus lágrimas se mezclaban con una extraña sensación de alivio, como si por fin alguien la hubiera rescatado de una oscuridad que llevaba demasiado tiempo soportando. El soldado avanzó hasta llegar a un rincón del mercado, donde había menos gente y un poco de sombra. Allí, la colocó suavemente en el suelo y la miró con ternura, limpiándole las mejillas con sus manos ásperas. «Clara», dijo con la voz temblorosa, «¿por qué estabas aquí? ¿Por qué estabas vendiendo dulces en la calle?» La niña bajó la cabeza, como si le diera vergüenza confesarlo. «Papá, yo solo quería ayudar», balbuceó. «Desde que mamá enfermó, yo tuve que salir. Ella no puede trabajar y no había dinero para comer». El corazón de Daniel se quebró en 1000 pedazos. Él había estado combatiendo en tierras lejanas, enfrentando enemigos, mientras su hija enfrentaba otra guerra silenciosa en su propio hogar, el hambre, la pobreza y la humillación. «¿Y nadie te ayudó?», preguntó Daniel, con un nudo en la garganta. Clara negó con la cabeza. «Algunos vecinos me daban pan viejo o ropa usada, pero la mayoría me trataban mal. Decían que yo era hija de un mendigo, que no servía para nada». Cada palabra de su hija era como un golpe que le recordaba que el verdadero campo de batalla estaba ahí, en las calles donde la dignidad de los más pobres era aplastada sin compasión. Daniel apretó los puños, conteniendo su rabia. Entonces recordó a la mujer del mercado, aquella que había gritado con tanto odio. Se volvió y la buscó con la mirada, pero ya había desaparecido entre los puestos. No importaba. Lo que debía hacer ahora era cuidar a su hija, no vengarse. «Escúchame bien, Clara», dijo, mirándola fijamente a los ojos. «Nunca más vas a estar sola. Nunca más vas a soportar insultos ni humillaciones. Yo estoy aquí y voy a luchar por ti con todas mis fuerzas». La niña lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en el pecho de su padre. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que las cosas podían cambiar. Cuando llegaron a la pequeña casa que compartían, Daniel se encontró con un panorama aún más triste. La vivienda estaba deteriorada, las paredes húmedas y el techo a punto de ceder. Dentro, en una cama vieja y cubierta con sábanas rotas, estaba Elena, la madre de Clara. Su rostro pálido y delgado mostraba los estragos de una enfermedad que llevaba tiempo avanzando. Apenas logró sonreír al ver a Daniel entrar por la puerta. «¿Sabía que volverías?», susurró con voz débil. Daniel corrió hacia ella, tomándole la mano con fuerza. «Perdóname, Elena», dijo con lágrimas en los ojos. «Perdóname por no haber estado aquí cuando más me necesitaban». Ella le acarició la mejilla con ternura. «Tú hiciste lo que creías correcto. Luchaste por el país, pero ahora tienes que luchar por tu familia». Esas palabras quedaron grabadas en el alma de Daniel. Ya no se trataba de guerras lejanas, ni de medallas, ni de uniformes. Ahora se trataba de sobrevivir, de defender la dignidad de los suyos frente a un mundo que los había despreciado por ser pobres. Esa misma noche, mientras Elena dormía y Clara descansaba a su lado,
Daniel salió a caminar por el barrio. Observaba cada detalle, las miradas altivas de algunos vecinos, las burlas disimuladas, los murmullos. Muchos lo conocían como el soldado que se fue y dejó a su hija mendigando. Aquellas palabras pesaban más que cualquier arma que hubiera cargado. Al doblar una esquina, escuchó a dos hombres hablar frente a una tienda. «¿Viste cómo la niña del soldado estuvo hoy en el mercado?», dijo uno. «Siempre anda pidiendo limosna. Seguro terminará como indigente». «Claro», respondió el otro. «Con un padre ausente y una madre enferma, esa pobre no tiene futuro». Daniel apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia lo consumía. No se enfrentó a ellos, no esa noche. En cambio, regresó a casa con una determinación renovada. Tenía que cambiar la historia de su hija, costara lo que costara. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Daniel buscó trabajo en cada rincón de la ciudad, pero para muchos su uniforme no significaba respeto ni gratitud, sino una excusa para humillarlo. «Lo sentimos», le dijo un empresario de traje elegante. «Aquí necesitamos gente capacitada, no exmilitares que creen que el mundo les debe algo». En otra fábrica lo rechazaron de manera aún más cruel. «No queremos problemas, señor. Usted viene del ejército, seguro es conflictivo. Mejor váyase antes de que haga perder el tiempo». Cada rechazo era una bofetada, un recordatorio de que para algunos, un soldado que había dado su vida por la patria no era más que un estorbo. A pesar de todo, Daniel no se rindió. Pasaba los días cargando cajas en el mercado por unas cuantas monedas, mientras por las noches cuidaba de Elena y ayudaba a Clara con sus tareas escolares. Pero lo más doloroso era ver cómo su hija seguía enfrentando el desprecio de la gente. A veces, al caminar por la calle, algunos niños se burlaban de ella. «Ahí va la hija del mendigo», gritaban. Clara bajaba la cabeza y apretaba los puños, tratando de ignorarlos. Daniel, en silencio, sentía como cada palabra lo atravesaba. Una tarde, mientras Clara regresaba de la escuela, un grupo de niños la rodeó. Entre ellos estaba Julián, hijo de un comerciante millonario de la zona, conocido por su arrogancia. «¿Qué haces aquí, mendiga?», se burló. «Este barrio no es para gente como tú». Clara intentó esquivarlo, pero Julián le tiró la mochila al suelo y la abrió, dejando que sus cuadernos y lápices cayeran al barro. «¿Qué vas a hacer ahora?», se rió. «Ni tu papá soldado puede salvarte de lo que eres nada». En ese instante, Daniel apareció. Había estado siguiendo a su hija a cierta distancia, preocupado por lo que pudiera pasar. Al ver la escena, corrió hacia ellos. Se inclinó y recogió los cuadernos embarrados, mientras miraba fijamente a Julián. «Tienes razón», dijo con voz firme. «Ella no es nada, es todo. Es mi hija, y si algún día aprendes lo que significa amar de verdad, quizás entiendas lo que eso vale». El silencio se hizo entre los niños. Julián, avergonzado, retrocedió sin responder. Clara abrazó a su padre, con lágrimas en los ojos. En ese momento, supo que aunque el mundo la señalara, él siempre estaría ahí para levantarla. Lo que Daniel ignoraba era que detrás de esas humillaciones se escondía una red de desprecio mucho más grande, alimentada por gente poderosa que no estaba dispuesta a aceptar que un hombre pobre, un exsoldado, pudiera devolverle la dignidad a su familia. Y muy pronto, esa lucha pasaría de las calles a los lugares más oscuros del poder en la ciudad. ¿Quiénes son esas personas poderosas que no quieren que Daniel y su hija recuperen su dignidad? ¿Hasta dónde llegará Daniel para proteger a Clara del desprecio y la humillación del pueblo? Los días se fueron convirtiendo en semanas y cada amanecer traía consigo un nuevo desafío. Daniel, acostumbrado a obedecer órdenes y sobrevivir en el campo de batalla, comprendió que la guerra que enfrentaba ahora era mucho más compleja. La guerra contra la indiferencia, contra la soberbia de los ricos y contra la injusticia que aplastaba a los pobres. Clara poco a poco recuperaba la confianza en su padre. Caminaba a su lado con más seguridad, aunque aún había rastros de ese miedo
que se había sembrado en su corazón tras tantos años de humillaciones. La figura de Daniel era ahora su refugio, su escudo contra un mundo cruel que parecía empeñado en recordarle que no valía nada. Una tarde, mientras Clara jugaba en la entrada de la casa con un par de piedras que usaba como muñecas, un auto negro y lujoso se detuvo frente a la vivienda. Era un vehículo que desentonaba con el barrio humilde. De él bajó un hombre de traje impecable, con un reloj brillante en la muñeca, y un porte arrogante que inmediatamente llamó la atención de Daniel. «Buenas tardes», dijo el hombre, con una sonrisa cínica. «Supongo que usted es Daniel, el soldado que acaba de regresar». Daniel lo miró fijamente, desconfiando. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Esteban», respondió el hombre, alisándose la chaqueta. «Soy empresario en la ciudad, y también, por decirlo de algún modo, una figura influyente aquí». Daniel frunció el ceño. Sabía leer las intenciones en la mirada de los hombres, y en los ojos de Esteban no había bondad. Había soberbia, una superioridad que pretendía humillar sin necesidad de gritar. «¿Y qué lo trae hasta aquí?», preguntó con firmeza. Esteban miró alrededor con desdén, como si el lugar le produjera repulsión. «Vengo a hacerle una propuesta», dijo. «Todos sabemos que su hija ha estado molestando en el mercado, mendigando y causando lástima. La gente comenta y no son comentarios amables. Yo puedo evitarle más humillaciones, si usted acepta lo que le ofrezco». Daniel sintió un escalofrío. «¿Y qué es lo que me ofrece?». Esteban sonrió, mostrando los dientes como un depredador. «Dinero. Una cantidad suficiente para que usted se aleje de aquí. Tome a su hija y váyase a otra ciudad, lejos. Este barrio no necesita mendigos ni soldados frustrados». El silencio se hizo pesado. Clara, que escuchaba desde la puerta, se quedó paralizada. Miró a su padre con temor, como si esperara que él aceptara. Daniel dio un paso al frente y se plantó frente a Esteban. «Escuche bien lo que le voy a decir», dijo con voz grave. «Puede quedarse con su dinero, con sus lujos y con su arrogancia. Mi hija no es una molestia, es mi vida, y yo no me voy a ir a ninguna parte». Esteban lo observó con desdén, como quien mira un insecto que se niega a ser aplastado. «Muy valiente», respondió. «Pero le advierto algo, soldado en esta ciudad. Yo decido quién prospera y quién se hunde. Usted acaba de ponerse en mi contra, y eso no le conviene». Dicho esto, subió a su auto y se marchó, dejando tras de sí un silencio inquietante. Clara corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. «Papá, ¿y si ese hombre cumple su amenaza?». Daniel acarició su cabello con ternura. «Que lo intente. Yo no le tengo miedo. He enfrentado enemigos más terribles que él. Y mientras yo esté aquí, nada ni nadie te va a separar de mí». Pero las amenazas de Esteban no quedaron en palabras. A los pocos días, Daniel comenzó a notar cómo los pocos trabajos temporales que conseguía se esfumaban de repente. Donde antes lo recibían con una sonrisa, ahora le cerraban las puertas sin explicación. «Lo siento, Daniel», le dijo un comerciante del mercado. «No puedo darte más trabajo. Me han advertido que si sigo contratándote, tendré problemas». Daniel comprendió entonces que Esteban estaba moviendo sus hilos. El millonario lo estaba aislando, dejándolo sin opciones, intentando forzarlo a rendirse. La situación en casa se volvió más desesperante. Elena, la esposa de Daniel, empeoraba cada día más. Las medicinas eran costosas y el dinero no alcanzaba. Clara trataba de animar a su madre, pero su sonrisa inocente no podía ocultar el dolor de ver cómo su familia se hundía. Una noche, Daniel se quedó sentado frente a la cama de Elena, tomándole la mano. «No voy a rendirme», le prometió. «Aunque me cierren todas las puertas, voy a abrirme camino con mis propias manos». Elena lo miró con los ojos cansados, pero llenos de confianza. «Yo sé que lo harás, porque siempre has sido un luchador». La gota que colmó el vaso llegó, una tarde en la que Clara regresaba de la escuela. En la esquina del barrio la esperaba un grupo de niños, los mismos que solían burlarse de ella. Pero esta vez no estaban solos. Esteban estaba allí, de pie, observando con una sonrisa cruel.
Ahí viene la hija del mendigo, dijo Julián, el hijo de Esteban. ¿Trajiste tus cuadernos viejos para reírnos un rato? Clara apretó los labios, intentando pasar de largo, pero Esteban la detuvo con un gesto. «¿Sabes, niña?», dijo, inclinándose hacia ella. «Podrías tener una vida mejor. Podrías vestirte con ropa bonita, comer bien, no andar como indigente, si tu padre supiera aceptar la ayuda de los que tenemos poder». Clara lo miró con rabia contenida. «Prefiero ser pobre con mi papá que rica con alguien como usted». El comentario encendió el rostro de Esteban de furia. Los niños se quedaron en silencio, sorprendidos por el valor de Clara. En ese momento, Daniel apareció. Había estado siguiéndola desde la distancia, temiendo precisamente que algo así ocurriera. Caminó con paso decidido hasta colocarse frente a Esteban. «La próxima vez que se atreva a acercarse a mi hija, le juro que me va a encontrar de frente», dijo con una calma que resultaba aún más intimidante que un grito. Esteban lo miró fijamente, y aunque no lo mostró, un destello de inseguridad pasó por sus ojos. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara. «Esto no ha terminado», susurró antes de marcharse. Daniel tomó a Clara de la mano y la llevó a casa. Sabía que se avecinaba una tormenta, pero también sabía que no retrocedería, no importa cuán poderoso fuera su enemigo, porque en esa guerra lo que estaba en juego no era solo su dignidad, sino el futuro de su hija. ¿Qué plan oculto prepara Esteban para destruir por completo a Daniel y a su hija? ¿Qué decisión tomará Daniel cuando descubra hasta dónde llegan las conexiones y la maldad de su enemigo? Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. Daniel sabía que Esteban no se quedaría tranquilo después de haber sido desafiado en público por él, y lo que era peor, por las palabras valientes de su hija. El millonario era un hombre que no soportaba la humillación y que usaba su dinero y poder como armas para aplastar a cualquiera que osara enfrentarlo. Clara, aunque aún conservaba el brillo de la valentía en sus ojos, comenzó a sentir miedo. Cada vez que salía de casa, miraba hacia todos lados, como si temiera que el enemigo de su padre apareciera de repente. Daniel lo notaba, y eso lo desgarraba. Una niña no debería cargar con esos temores, pero la realidad era cruel, y no había manera de esconderla. Una noche, mientras Daniel reparaba una silla vieja en el pequeño patio, Clara se le acercó con voz temblorosa. «Papá, ¿y si ese hombre nos hace daño?», preguntó. «Dice que tiene poder, y yo he visto cómo todos le tienen miedo». Daniel dejó a un lado el martillo y la miró fijamente. «Clara, escucha bien lo que voy a decirte», respondió. «El poder de un hombre no está en su dinero ni en la gente que le teme. El verdadero poder está en el corazón, en la capacidad de proteger y amar a quienes importan, y en eso él nunca podrá vencerme». La niña lo abrazó con fuerza, y en ese gesto encontró la paz que necesitaba. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, cuando Daniel salió a buscar trabajo en el mercado, notó que varios comerciantes lo observaban con hostilidad. Murmullos corrían de un puesto a otro, y pronto comprendió la razón. Esteban había comenzado una campaña de desprestigio contra él. «Dicen que estuvo en la cárcel», susurró una mujer. «Otros dicen que abandonó a su familia por años», comentó un hombre, «y que ahora quiere aprovecharse de la lástima para vivir de los demás», añadió otro. Daniel escuchaba en silencio, con los puños apretados. Sabía que todo era mentira, pero también sabía que las mentiras repetidas podían convertirse en verdades para la gente que necesitaba justificar su desprecio hacia los pobres. Ese día regresó a casa con las manos vacías. Elena, su esposa, lo notó de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó débilmente desde la cama. Daniel suspiró y se sentó junto a ella. «Esteban está usando su dinero para envenenar a todos contra mí. Ya no quieren darme trabajo, y ahora nos miran como si fuéramos basura». Elena lo tomó de la mano y lo miró con ternura. «Él tiene dinero, sí, pero tú tienes algo que él nunca tendrá, la verdad. No dejes que te robe eso». Sus palabras le devolvieron un poco de calma.
Daniel sabía que no podía rendirse, aunque las cosas se pusieran cada vez más difíciles. Unos días después, sucedió algo que desató la tormenta. Clara regresaba de la escuela cuando un automóvil lujoso se detuvo a su lado. Dos hombres bajaron y con una sonrisa falsa le ofrecieron caramelos. «Tu papá dice que vayamos a buscarlo, pequeña», mintió uno de ellos. «Ven, te llevaremos con él». Clara sintió un escalofrío. Recordó las advertencias de su padre y con el corazón latiendo a 1000 por hora, salió corriendo. Corrió por las calles polvorientas, esquivando gente, hasta llegar jadeando a su casa. «Papá», gritó desesperada. «Quisieron llevarme». Daniel la tomó en sus brazos. Su rostro se transformó en pura furia. No necesitaba preguntar quién estaba detrás de aquello. Era obvio, Esteban había dado el siguiente paso. «Esto ya pasó los límites», dijo entre dientes. «Nadie toca a mi hija, nadie». Esa misma noche, Daniel fue a buscar a Esteban. Lo encontró en un club privado de la ciudad, rodeado de hombres trajeados que lo aplaudían como si fuera un rey. Daniel no se detuvo ante los guardias. Su sola presencia, con el uniforme aún gastado y la mirada encendida, imponía respeto. Esteban lo vio entrar y sonrió con cinismo. «Miren quién apareció, el soldadito que cree que puede desafiarme». Daniel avanzó hasta quedar frente a él. «Si vuelves a acercarte a mi hija, lo pagarás caro». Los hombres que rodeaban a Esteban se rieron, como si se tratara de un espectáculo. Pero Esteban levantó la mano, pidiendo silencio. «Tu problema, Daniel, es que aún no entiendes cómo funciona este mundo. No son los más valientes los que sobreviven, son los más ricos. Tú eres un pobre desgraciado, y tu hija seguirá siendo una mendiga mientras yo lo decida». Daniel lo miró fijamente sin parpadear. «Entonces prepárate, porque has declarado la guerra al hombre equivocado». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Esteban, aunque mantenía su sonrisa arrogante, sintió un escalofrío al notar que la mirada del soldado no era la de alguien que hablaba por hablar. Era la mirada de un hombre dispuesto a todo. Los días siguientes se convirtieron en un verdadero infierno para la familia. Daniel era vigilado, seguían sus pasos, lo acosaban con rumores y mentiras. Clara, en la escuela, soportaba nuevas burlas. Elena, cada vez más enferma, sufría en silencio al ver cómo la guerra de su esposo con Esteban los estaba dejando sin fuerzas. Pero en medio de esa oscuridad, algo inesperado comenzó a suceder. Algunos vecinos, que antes habían creído las mentiras de Esteban, empezaron a darse cuenta de la verdad. Veían cómo Daniel cuidaba de su hija, cómo trabajaba día y noche por unas monedas, cómo soportaba humillaciones sin caer en la violencia. «Ese hombre es diferente», dijo una anciana del barrio. «Tiene dignidad, y eso no se compra con dinero». Poco a poco, la semilla del respeto comenzó a crecer, y aunque Esteban seguía teniendo poder, ya no todos lo admiraban como antes. Algunos incluso empezaron a cuestionar sus métodos, aunque lo hacían en voz baja, por miedo. Daniel no lo sabía, pero su resistencia estaba encendiendo una chispa de esperanza en los corazones de otros pobres humillados por Esteban. Una tarde, mientras Clara ayudaba a su madre a ordenar la casa, se acercó a Daniel con una pregunta que lo dejó helado. «Papá, ¿y si un día no puedes más? ¿Qué será de mí?» Daniel la miró sorprendido. «¿Por qué dices eso, hija?» «Porque Esteban parece tener todo, y tú solo tienes tus manos y tu corazón. Yo no quiero que te rompas luchando contra él». Daniel la abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. «Escúchame, Clara, yo puedo perderlo todo. Trabajo, dinero, hasta la casa donde vivimos. Pero hay algo que nunca perderé, la fuerza de luchar por ti. Y eso es más grande que cualquier fortuna». La niña sonrió entre lágrimas, y en ese instante supo que, aunque el mundo se derrumbara, su padre siempre sería su héroe. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que Esteban estaba planeando su golpe más cruel, un plan que no solo buscaba humillar a Daniel, sino arrancarle lo que más amaba. ¿Cuál es el plan cruel que Esteban prepara para destruir
de una vez por todas a Daniel y a su hija. ¿Encontrará Daniel algún aliado inesperado que lo ayude a enfrentar al poderoso millonario? La historia que estás escuchando está llegando a uno de sus momentos más intensos. Pero si has llegado hasta aquí, no te detengas, porque lo que estás a punto de descubrir es mucho más profundo de lo que imaginabas. El reencuentro entre Daniel y su hija Sofía parecía traer una pequeña calma después de la tormenta. Sin embargo, la vida no siempre concede treguas, y el dolor se empeña en colarse incluso en los instantes de esperanza. Sofía, tras haber pasado tanto tiempo bajo el maltrato de la mujer que la humillaba en la calle, estaba marcada por cicatrices invisibles, heridas que no se cerraban con abrazos ni con palabras de aliento. Daniel lo sabía. Podía sentirlo en cada mirada perdida de su hija, en cada silencio prolongado, cuando la pequeña se quedaba contemplando el suelo, como si buscara respuestas que nadie le había dado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Daniel se enfrentaba a una realidad cruel. El mundo había seguido girando mientras él luchaba en tierras lejanas, y ahora debía recuperar años de amor, de educación, de protección que le fueron arrebatados a Sofía. En el vecindario, los rumores corrían como fuego en pasto seco. La historia del militar que volvió para rescatar a su hija de las manos de una mujer despiadada había despertado morbo, críticas y hasta envidias. Algunos lo señalaban como un héroe, otros como un irresponsable que había dejado a su hija a merced de otros. Pero Daniel no prestaba atención a esas voces. Su prioridad era Sofía. Un día, mientras caminaban juntos por el mercado, el mismo lugar donde todo había comenzado, Sofía se detuvo de golpe. Frente a ellos estaba la misma mujer, la que le había gritado, humillado y tratado como si fuese menos que un ser humano. La mujer la miró con desprecio y murmuró algo entre dientes. Daniel lo escuchó, y lo que oyó fue suficiente para que la sangre le hirviera en las venas. Siempre fuiste una carga y lo seguirás siendo. Sofía apretó la mano de su padre y bajó la mirada. Daniel con calma se inclinó hacia su hija y le dijo en voz baja: «Mírame, Sofía, nunca más permitiré que te traten así. Tú no eres una carga, eres mi razón de vivir». El corazón de la niña dio un vuelco. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la defendía con una convicción tan poderosa que hasta el aire parecía más ligero. Pero la vida no les permitiría disfrutar de esa pequeña victoria. Al regresar a casa, Daniel encontró en la puerta una carta misteriosa. El sobre estaba manchado, como si hubiera pasado por demasiadas manos antes de llegar allí. Al abrirlo, descubrió un mensaje breve, escrito con torpeza: «Lo que viste en el mercado no es nada. Hay algo más que debes saber sobre tu hija. Ella no está segura. Si quieres la verdad, ven mañana al viejo almacén cerca del río». Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La guerra lo había preparado para enfrentar enemigos visibles, hombres armados, situaciones límite. Pero este nuevo escenario era distinto. No sabía quién estaba detrás de esas palabras, ni cuál era el verdadero peligro que acechaba a Sofía. Esa noche apenas pudo dormir. Veía a su hija descansar en la cama improvisada, con el rostro angelical de quien al fin podía dormir sin miedo. Pero esa tranquilidad podría ser solo un espejismo. Daniel comprendió que, si quería garantizarle un futuro seguro, debía enfrentar lo que fuese necesario. Al día siguiente, se dirigió al viejo almacén. El lugar estaba en ruinas, con paredes cubiertas de polvo y ventanas rotas. Al entrar, lo recibió un silencio sepulcral. Entonces, de entre las sombras, apareció una figura encapuchada. «¿Así que viniste?», dijo una voz áspera. Daniel no respondió, se mantuvo firme, como había aprendido en el ejército. «Tu hija no solo fue humillada en la calle, ella fue usada, manipulada, y lo peor es que hay alguien poderoso detrás de todo esto», continuó la voz. El corazón de Daniel latía con fuerza.
La palabra poderoso se clavó como una lanza en su mente. ¿Acaso Sofía había sido víctima de un engaño mucho más grande que la simple crueldad de una mujer sin corazón? ¿Quién? Preguntó con voz firme. La figura dio un paso al frente, dejando ver un rostro marcado por cicatrices. Un millonario, alguien que se aprovechó de tu ausencia para jugar con la vida de tu hija. Daniel cerró los puños. El dolor se transformaba en rabia, y la rabia en determinación. Sofía no podía seguir cargando con secretos que aún desconocía. Esa revelación abriría una nueva etapa en su lucha, una batalla que no se libraría con armas, sino con la verdad y la valentía de un padre que estaba dispuesto a todo. Y mientras Daniel se marchaba del almacén, con la mente atormentada pero clara en su propósito, una pregunta lo consumía. ¿Cuánto más tendría que sufrir Sofía antes de conocer la paz que tanto merecía? Él no lo sabía aún, pero el camino que estaba a punto de recorrer lo pondría frente a la decisión más difícil de su vida. ¿Quién es realmente ese millonario que estuvo detrás del sufrimiento de Sofía? ¿Qué oscuros secretos descubrirá Daniel al enfrentarse con este nuevo enemigo? Daniel salió del viejo almacén con el corazón ardiendo. La revelación del hombre encapuchado retumbaba en su mente como un tambor de guerra. Un millonario había estado detrás del sufrimiento de su hija. Un hombre con poder, dinero y contactos que había usado su influencia para manipular, humillar y destrozar la inocencia de una niña que no merecía nada de eso. Durante horas, Daniel caminó sin rumbo, luchando contra sus pensamientos. Recordó las veces en que Sofía le había contado con voz temblorosa cómo algunos adultos se burlaban de ella en la calle, cómo otros le daban migajas para luego reírse de su hambre. Lo que parecía crueldad callejera era apenas la superficie. Había una mano que dirigía esas escenas como un titiritero oscuro. Esa noche, frente a la ventana rota de la pequeña casa donde dormía Sofía, Daniel juró en silencio que descubriría la verdad. No importaba si el enemigo era un mendigo disfrazado o un millonario arrogante, nadie volvería a ponerle un dedo encima a su hija. La investigación no fue fácil. El ejército lo había entrenado para la guerra, no para el laberinto de secretos de la ciudad. Pero su disciplina y la ayuda de viejos conocidos lo llevaron hasta un hombre, Esteban Ríos, un empresario de rostro impecable y fortuna incalculable. Esteban no era un desconocido para Daniel. En otro tiempo, antes de partir al frente, había coincidido con él en reuniones comunitarias. Un hombre con sonrisa falsa, mirada fría y palabras venenosas disfrazadas de cortesía. Lo que Daniel no sabía era que Esteban había estado observando a Sofía desde hacía tiempo, no con ternura, sino con la soberbia del que se cree dueño de todo lo que mira. En su ausencia, ese hombre había manipulado a la mujer que humillaba a Sofía, usándola como un instrumento de su crueldad. El día del enfrentamiento llegó más rápido de lo esperado. Daniel, guiado por la furia y el dolor, decidió buscarlo directamente. Fue hasta la enorme mansión en las afueras de la ciudad. El contraste era brutal. Mientras él llegaba con ropas gastadas y manos endurecidas por la guerra, Esteban lo recibía en un traje impecable, rodeado de lujos. «Vaya, el soldado ha vuelto», dijo Esteban, con una sonrisa arrogante. «¿Qué vienes a reclamar? ¿Lo que ya perdiste?» Daniel lo miró con un silencio que cortaba el aire. «Vengo por mi hija», respondió con voz firme, «y por la verdad». Esteban rió. «Tu hija es nada, una pobre que aprendió su lugar. Yo me aseguré de eso». Aquellas palabras fueron como un puñal en el corazón de Daniel, pero no se dejó doblegar. Dio un paso al frente, lo miró a los ojos y habló con la voz de todos los padres que jamás abandonarían a sus hijos. «Ella no es nada menos que mi vida entera. Y tú no eres más que un cobarde que se esconde tras su dinero». El silencio llenó la sala. Por un instante, los lujos parecían insignificantes frente a la fuerza de la verdad. Esteban trató de imponerse, pero las paredes de su arrogancia comenzaron a derrumbarse.
La confrontación no terminó con golpes ni violencia. Terminó con la dignidad de Daniel, con la mirada de un hombre que había enfrentado la guerra y que ahora defendía a su hija con el mismo coraje. Esteban, incapaz de sostener esa mirada, retrocedió. El millonario poderoso se sintió pequeño frente a un padre indigente que no tenía más que amor para dar. Esa misma noche, Daniel y Sofía dejaron atrás todo. No necesitaban mansiones, ni lujos, ni reconocimiento. Lo único que necesitaban era seguir juntos, reconstruir los pedazos rotos y sanar las heridas que otros habían dejado en sus almas. Pasaron los meses, y poco a poco Sofía empezó a sonreír de nuevo. Sus días ya no estaban marcados por la humillación, sino por la esperanza. Aprendió a leer, a escribir, a soñar, y cada noche, antes de dormir, abrazaba a su padre y le susurraba: «Gracias por no dejarme sola». Daniel entendió entonces que la guerra más dura no fue la que libró en tierras lejanas, sino la que enfrentó en su propio hogar, la de rescatar la dignidad de su hija. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices nunca desaparecieron por completo, se transformaron en recordatorios de la fortaleza que habían construido juntos. Porque a veces la pobreza, la humillación y el dolor no destruyen, forjan. Y así, esta historia nos recuerda algo poderoso, que el dinero puede comprar silencios, pero nunca el amor verdadero, que la arrogancia puede humillar, pero nunca vencer la fuerza de un corazón decidido, y que un padre, aunque regrese con las manos vacías, siempre será rico si tiene a su hijo a su lado. Daniel y Sofía habían dejado atrás la mansión de Esteban, junto con los fantasmas más inmediatos de la humillación. Pero la pobreza era un monstruo silencioso que los acechaba todos los días. Con lo poco que Daniel pudo ahorrar de sus años en el ejército, apenas podían costear un pequeño cuarto en una pensión de paredes húmedas, donde las noches heladas parecían devorar los huesos. Sin embargo, para Sofía, aquel lugar tenía un valor inmenso. Era el primer espacio donde podía dormir sin miedo a los gritos de la mujer que la despreciaba ni a las burlas de los que se creían superiores. Allí, en esa habitación pobre pero segura, ella sentía que comenzaba de nuevo. Daniel, consciente de su deber, empezó a buscar trabajo. Pero el mundo civil no tenía la misma lógica que el ejército. Nadie valoraba sus medallas ni las cicatrices en su piel. Lo miraban como a un hombre roto, incapaz de adaptarse. Más de una vez lo rechazaron y en más de una ocasión lo humillaron. «Lo siento, aquí buscamos a alguien más preparado», le dijo un hombre trajeado que ni siquiera lo miró a los ojos. Daniel apretó los puños, pero no respondió. Aprendió a tragar su orgullo, porque lo que importaba no era él, sino Sofía. Mientras tanto, Sofía comenzó a asistir a una pequeña escuela pública del barrio. El primer día fue un torbellino de emociones, ilusión, miedo, ansiedad. Los demás niños la miraban con curiosidad. Algunos la aceptaron con sonrisas sinceras. Otros, en cambio, vieron en ella a la niña pobre y diferente, el blanco fácil para sus burlas. «¿Esa es la que vivía en la calle?», susurraban algunos. El eco de esas palabras la hacía temblar, pero cada vez que levantaba la vista y veía a su padre esperándola a la salida, con los brazos abiertos, recobraba fuerzas. Sin embargo, la sombra de Esteban aún no se había desvanecido. El millonario, herido en su orgullo, no podía tolerar que aquel soldado empobrecido le hubiera plantado cara y se hubiera llevado a la niña. Su obsesión no era con Sofía, sino con humillar a Daniel, demostrarle que ningún hombre pobre podía desafiarlo y salir impune. Una tarde, mientras Daniel trabajaba cargando sacos en un almacén, el único empleo que había conseguido, un desconocido se acercó a Sofía en la escuela. Era un hombre de sonrisa torcida y palabras suaves. «Tu padre no podrá darte lo que mereces, pero yo sí. Ven conmigo y tendrás ropa nueva, comida caliente, juguetes». Sofía dio un paso atrás,
recordando las veces que en el pasado había escuchado promesas vacías. El miedo la invadió, pero también la voz de su padre resonó en su memoria. Nunca permitas que te traten como menos. Tú vales más de lo que imaginas. Corrió hasta la salida, lágrimas en los ojos, y abrazó a Daniel con fuerza cuando lo vio. Papá, alguien quiso llevarme. Daniel sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. El enemigo no se había rendido. Esteban estaba moviendo piezas en la sombra. Esa noche, mientras Sofía dormía, Daniel tomó una decisión. No podía seguir huyendo ni escondiéndose. Si quería que su hija creciera con dignidad, debía construir un futuro sólido, un lugar donde ella jamás volviera a ser vulnerable. Comenzó entonces un nuevo camino. Usó sus habilidades de disciplina y estrategia militar para iniciar un pequeño taller comunitario, ayudando a otros hombres desempleados a encontrar fuerza en el trabajo. No era un negocio millonario, pero con esfuerzo y constancia, lograron producir muebles sencillos que empezaron a vender en el barrio. Cada día era una batalla contra la pobreza, contra la humillación y contra la tentación de rendirse. Y cada noche, al ver a Sofía sonreír, Daniel comprendía que estaba construyendo algo más grande que dinero. Estaba levantando la esperanza. Pero Esteban no se detendría allí. Había perdido la primera batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. ¿Qué nueva estrategia usará Esteban para intentar separar a Daniel y Sofía? ¿Podrá Daniel proteger a su hija cuando el poder del millonario comience a atacar directamente su nueva vida? El taller comunitario de Daniel comenzaba a dar sus primeros frutos. Los muebles que fabricaban con esfuerzo eran sencillos, pero cada pieza llevaba consigo la dignidad de hombres que, como él, habían sido rechazados por la sociedad. Sofía ayudaba en lo que podía, limpiaba, organizaba y hasta dibujaba flores y estrellas en las cajas de entrega. Su inocencia era el alma del lugar. Poco a poco, la gente del barrio empezó a respetarlos. El soldado que había regresado sin nada estaba creando oportunidades, no solo para su hija, sino para muchos. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel podía respirar un aire distinto, uno que tenía el aroma de la esperanza. Pero en la sombra Esteban observaba. Desde la distancia, veía cómo aquel hombre al que había intentado aplastar se levantaba. Para él, era intolerable. No podía permitir que un pobre encontrara dignidad fuera de su control. Así que decidió dar el siguiente golpe. Una tarde, un inspector llegó al taller. Revisó cada rincón con un gesto severo. Hay irregularidades. No pueden seguir operando, dijo al final. Daniel intentó explicarle que todo estaba en regla, que apenas estaban empezando. Pero el hombre no quiso escuchar. Minutos después, colocaron un sello en la puerta, cerrado. El taller quedó en silencio. Los trabajadores miraban a Daniel con desánimo. Sofía, con lágrimas en los ojos, preguntó: ¿Nos van a quitar todo, papá? Daniel la abrazó con fuerza. No, hija. Mientras estemos juntos, nadie nos puede quitar lo que más vale. Pero en su interior sabía que Esteban estaba detrás de aquello, y el dolor se transformaba en una llama ardiente de coraje. Los días siguientes fueron difíciles. Sin el taller, el poco dinero que tenían se esfumó. Daniel volvió a cargar sacos en el almacén. Mientras Sofía lo esperaba en la pensión, el miedo de que aquel hombre de sonrisa torcida regresara a buscarla nunca se iba del todo. Entonces ocurrió lo inevitable. Una noche, cuando volvían juntos del mercado, un auto negro se detuvo frente a ellos. La ventana bajó lentamente y la voz de Esteban resonó con burla. «Creíste que habías ganado, soldado. Tu hija nunca dejará de ser mi pieza». Daniel colocó a Sofía detrás de él, como un escudo humano, y miró fijamente al millonario. «Ella no es tuya, nunca lo fue, y nunca lo será». Esteban sonrió con arrogancia y el auto arrancó, dejándolos con el polvo en la cara. Pero aquella amenaza no era un simple gesto de soberbia. Era una declaración de guerra. Daniel comprendió que ya no bastaba con resistir. Debía contraatacar.
Y esta vez no lo haría con armas ni con violencia, sino con la única fuerza que podía derrotar a alguien como Esteban la Verdad. Comenzó a indagar. Habló con antiguos socios, buscó documentos, revisó registros. Lo que descubrió fue devastador. Esteban había construido su imperio sobre engaños, fraudes y explotación de los más pobres. Los mismos que él humillaba eran las manos que levantaban su fortuna. Una noche, Daniel se sentó frente a Sofía y le tomó las manos. Hija, puede que pronto tengamos que enfrentar algo grande, pero quiero que recuerdes esto, pase lo que pase, nunca tengas miedo de la verdad. La verdad es lo que nos hace libres. Sofía lo miró con esos ojos que ya habían visto demasiado dolor para su corta edad y asintió. El plan estaba en marcha. Daniel no podía derribar al millonario con dinero, pero sí podía exponer sus pecados ante quienes lo rodeaban. Poco a poco, con ayuda de los hombres del taller y la confianza de la gente del barrio, comenzó a reunir pruebas. Cada paso que daba era un riesgo. Cada documento que encontraba, un nuevo enemigo. Pero el soldado sabía lo que era vivir bajo el filo del peligro. Y ahora tenía una razón más poderosa que cualquier bandera su hija. Lo que Daniel ignoraba era que Esteban, al sentirse acorralado, estaba dispuesto a cruzar la última línea. Y el precio que pondría sobre la mesa sería el más alto de todos. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Esteban con tal de destruir a Daniel y quedarse con el control? ¿Podrá Daniel proteger a Sofía cuando el millonario decida atacar donde más les duele? El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. En el pequeño pueblo donde Daniel y Sofía habían decidido rehacer sus vidas, la calma de la tarde parecía un bálsamo. Pero bajo esa quietud, las semillas del pasado aún germinaban en la oscuridad, porque, aunque Esteban había caído en desgracia, los hombres como él rara vez desaparecían por completo. Siempre encontraban la manera de sobrevivir y de volver. La rutina de Daniel y Sofía se había vuelto sencilla. Cada mañana él trabajaba largas horas como carpintero y albañil en el taller que había montado con esfuerzo. No era mucho, pero les alcanzaba para vivir dignamente. Sofía, mientras tanto, seguía asistiendo a la escuela. Se había convertido en una de las mejores alumnas, y aunque algunos aún la miraban con cierto desprecio por su origen humilde, su inteligencia y carácter empezaban a ganarse el respeto de todos. Pero las heridas invisibles no se borraban fácilmente. En las noches Sofía aún despertaba con pesadillas. Recordaba los días en que Esteban la humillaba, los gritos, los silencios cargados de amenazas. Daniel, al escucharla llorar, se levantaba, se sentaba en el borde de su cama y le tomaba la mano. Nunca le decía que todo estaba bien, porque ambos sabían que las cicatrices seguían allí. En cambio, le recordaba algo. El miedo no significa debilidad, hija. Significa que tienes algo que proteger. Ella se abrazaba a esas palabras, como un ancla en medio de la tormenta. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en otra ciudad, Esteban aún seguía moviendo sus hilos. Su nombre se había visto manchado en la capital, donde algunos empresarios lo consideraban un hombre acabado. Pero el dinero y las influencias nunca desaparecen del todo. Poco a poco, fue recuperando espacios, tejiendo alianzas con personas igual de corruptas que él. Y entre copa y copa, entre negocios turbios, un solo pensamiento lo atormentaba, que había sido derrotado por un hombre pobre y su hija. Esa niña, murmuraba con rabia, golpeando la mesa de caoba de su despacho. Esa niña me destruyó. Con cada palabra, su odio crecía. Y con ese odio, un plan. Una tarde de lluvia, mientras Daniel cerraba el taller, un hombre desconocido se le acercó. Era de mediana edad, vestido con un traje demasiado elegante para el pueblo. ¿Usted es Daniel Vargas?, preguntó con una sonrisa que parecía más una trampa que un gesto cordial. Daniel lo miró con desconfianza. ¿Quién lo pregunta? Digamos que un emisario de alguien que aún no lo ha olvidado. Daniel sintió que el aire se volvía más pesado. No necesitaba escuchar el nombre,
Sabía perfectamente de quién se trataba. El hombre dejó caer una tarjeta sobre la mesa de trabajo y se marchó bajo la lluvia sin mirar atrás. Daniel la tomó con cuidado. No había ningún nombre escrito, solo una dirección en la ciudad y una inicial. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que el pasado estaba golpeando de nuevo su puerta. Durante los días siguientes, se volvió más silencioso. Observaba a Sofía mientras ella estudiaba junto a la lámpara de querosén. Había recuperado la sonrisa, pero él sabía que su felicidad era aún frágil, como un cristal fino que podía romperse con un simple golpe. No podía permitir que Esteban regresara a destruir lo que habían construido con tanto sacrificio. Y entonces tomó una decisión: enfrentarlo antes de que él los alcanzara. «Sofía», le dijo una mañana, mientras desayunaban pan duro con café, «tengo que hacer un viaje. No será largo, pero es necesario». «¿A dónde vas, papá?», preguntó ella con un dejo de inquietud. Daniel dudó unos segundos. No quería cargarla con más miedo del necesario, a cerrar un asunto pendiente. Sofía lo miró fijamente. Era solo una niña, pero había heredado la fuerza de su madre y la sinceridad de su padre. «¿Es por Esteban?», preguntó, con voz baja. Daniel no respondió, pero ese silencio fue suficiente para confirmarlo. El viaje a la ciudad fue un regreso a un mundo que Daniel detestaba. El ruido, las luces, los rostros arrogantes que nunca habían sentido hambre. Llegó a la dirección marcada en la tarjeta, un edificio lujoso, custodiado por guardias. Subió las escaleras hasta el despacho donde Esteban lo esperaba. El reencuentro fue un choque de mundos. Esteban, con su traje impecable y copa en mano, sonrió con un desprecio apenas contenido. «Vaya, vaya», dijo con voz grave. «El héroe campesino ha venido a verme». Daniel apretó los puños. «Déjanos en paz, Esteban. Ya perdiste». Esteban soltó una carcajada que heló el aire. «¿Perdí? ¿Eso crees? Yo siempre regreso, Daniel. Tú y esa niña solo me dieron una lección momentánea». Pero ella hizo una pausa, acercándose con un brillo perturbador en los ojos. «Ella es mi obsesión, y lo será hasta que la vea arrodillada, pidiéndome perdón». Daniel lo empujó con furia contra la mesa. «Si vuelves a tocar su nombre, juro que no saldrás vivo de aquí». Los guardias intervinieron de inmediato, obligándolo a retroceder. Esteban, sin perder la sonrisa, se acomodó el saco. «Te daré tiempo, Daniel. Tiempo para que entiendas que nunca podrás huir de mí». Daniel salió del edificio con el corazón ardiendo. Había confirmado lo que temía. Esteban no se detendría hasta arruinar sus vidas. Y ahora sabía que lo más peligroso no era su dinero ni su poder, sino su obsesión. De regreso al pueblo, Daniel abrazó a Sofía como si no quisiera soltarla nunca. Ella sintió la tensión en su cuerpo, y aunque él intentó disimularlo, comprendió que la amenaza era real. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Sofía se acercó a su padre. «Papá, no quiero que vivas con miedo por mí. Si Esteban quiere venir, que venga. Yo no voy a doblarme». Daniel la miró sorprendido. La niña, que antes temblaba ante los gritos, ahora hablaba con la firmeza de alguien que había descubierto su fuerza interior. «¿Sabes por qué no te doblarás?», preguntó él, acariciando su cabello. «Porque no estás sola». Y en ese momento ambos comprendieron algo. La batalla aún no había terminado. Pero esta vez no serían las víctimas. Esta vez estarían preparados. La madrugada cayó sobre el pueblo como un manto espeso de incertidumbre. El viento soplaba con violencia, levantando polvo y hojas secas que chocaban contra las ventanas. Daniel no lograba conciliar el sueño. Sabía que Esteban no se conformaría con amenazas. Alguna jugada en la oscuridad se estaba preparando. Sentado junto a la mesa de madera gastada, repasaba una y otra vez lo vivido. Había enfrentado a Esteban, lo había mirado a los ojos y había visto allí un vacío imposible de llenar, un deseo enfermizo de control. Era un hombre derrotado en apariencia, pero su poder y rencor lo hacían más peligroso que nunca.
De pronto, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. No era un toque normal, sino uno fuerte, urgente. Daniel tomó el cuchillo que tenía sobre la mesa y se acercó lentamente. Al abrir, encontró a un vecino empapado por la lluvia. «Daniel», dijo agitado, «vi hombres rondando la casa hace unos minutos. No son de aquí». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El momento había llegado. «Gracias, compadre». Le palmeó el hombro. «Vaya a su casa y cuídese». Cuando cerró la puerta, su mirada se dirigió al cuarto donde Sofía dormía. No había tiempo para dudas. Tenía que protegerla, aunque eso le costara la vida. Apenas una hora después, los pasos resonaron en el exterior. Varios hombres vestidos de negro rodeaban la casa. No eran ladrones comunes. Sus movimientos eran coordinados, entrenados. Uno de ellos lanzó una piedra que rompió una ventana y una voz grave retumbó en la noche. «Daniel Vargas, ¿sabes quién nos manda? Entréganos a la niña y todo terminará rápido». Sofía despertó sobresaltada y corrió hacia su padre. Él la sostuvo con fuerza. «Escúchame bien, Sofía». La miró a los ojos. «Pase lo que pase, no tengas miedo». Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Daniel abrió la puerta de golpe y salió bajo la lluvia, con el cuchillo en la mano. Los hombres lo rodearon. «Díganle a Esteban», gritó con voz firme, pese al temblor de sus manos, «que tendrá que pasar sobre mi cadáver antes de tocar un solo cabello de mi hija». El líder del grupo sonrió con desprecio. «Eso se puede arreglar». Avanzaron hacia él, pero Daniel peleó como un animal acorralado. Golpeó, empujó, y aunque sabía que eran demasiados, cada movimiento estaba cargado de la rabia de un padre que no piensa rendirse. Dentro de la casa, Sofía escuchaba los ruidos de la pelea. El corazón le latía con fuerza, pero entonces recordó las palabras de su padre. «No estás sola». Corrió al pequeño escondite donde guardaban una vieja escopeta de caza que había sido de su abuelo. No sabía disparar bien, pero entendía que era la única oportunidad. Con las manos temblorosas, cargó el arma y salió al umbral. La lluvia le golpeaba el rostro, pero su mirada estaba fija en los hombres que acorralaban a su padre. «Aléjense de él», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. El sonido del seguro, al quitarse, hizo que los atacantes se congelaran. Sofía sostenía la escopeta con ambas manos, temblando, pero con una determinación feroz en los ojos. Uno de los hombres intentó avanzar, pero el líder lo detuvo al ver el brillo en la mirada de la niña. Esa no era la misma niña indefensa que Esteban recordaba. Daniel, sangrando y exhausto, se levantó tambaleante a su lado. Sofía apoyó el arma contra su hombro. «Papá», dijo con voz quebrada pero firme, «no voy a dejar que te lo lleven». El silencio duró apenas segundos, hasta que uno de los hombres sacó un arma de fuego. Entonces un disparo resonó en la distancia. No venía de Sofía, sino de otro punto. Los atacantes se dispersaron al instante. Luces comenzaron a encenderse en las casas vecinas. El pueblo entero había despertado. El disparo lo había hecho un vecino que, viendo el peligro, decidió intervenir. Pronto más hombres del pueblo salieron con palos, machetes y armas improvisadas. Los atacantes, superados en número, huyeron entre la oscuridad. Daniel cayó de rodillas, agotado. Sofía dejó caer la escopeta y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Lo logramos, papá», susurró entre lágrimas. Él la sostuvo, respirando con dificultad, pero con el alma encendida. «No», dijo con voz ronca, «esto apenas empieza. Esteban vendrá él mismo». Y así fue. Días después, un carruaje lujoso llegó al pueblo, algo que nunca antes se había visto en esas calles polvorientas. Esteban descendió, impecable como siempre, pero con un gesto de rabia contenida. No había enviado matones esta vez, había venido a reclamar lo que creía suyo. Se dirigió directamente a la plaza central, donde Daniel y Sofía ya lo esperaban rodeados por los vecinos. Esteban levantó la voz. «Esa niña es mía. Nadie puede negármelo». El pueblo murmuró con indignación. Daniel dio un paso adelante. «No, Esteban, ella nunca fue tuya, ni lo será.
La tensión era insoportable. Esteban intentó imponerse, pero los pobladores no retrocedieron. Habían visto demasiado, habían soportado su tiranía en silencio durante años, y ahora tenían un motivo para enfrentarlo. Fue Sofía quien rompió el silencio. Prefiero morir pobre con mi padre, que vivir un solo día bajo tus manos. Las palabras resonaron como un martillazo en el corazón de Esteban. La misma frase que lo había destrozado antes, ahora lo volvía a derrumbar frente a todos. El pueblo estalló en gritos de apoyo. Los hombres rodearon a Esteban, impidiéndole acercarse. Su rostro se deformó en un rictus de furia y desesperación, pero entendió que esa batalla estaba perdida. Por primera vez en su vida no tenía el control. Subió a su carruaje y partió con el orgullo hecho pedazos. Nunca más volvió. Esa noche, Daniel y Sofía se sentaron juntos frente al fuego. Habían sobrevivido. Habían vencido no solo al hombre que los perseguía, sino también a los fantasmas que los habían atormentado por años. Daniel abrazó a su hija y susurró: «Ya no somos fugitivos, Sofía, somos libres». Ella lo miró con una sonrisa que mezclaba lágrimas y esperanza. «Siempre lo fuimos, papá, solo que ahora todos lo saben». La plaza del pueblo no volvió a ser la misma después de aquella noche. La gente, que por años había guardado silencio frente al poder de Esteban, ahora había sentido en carne propia lo que era alzar la voz y unirse. La imagen de Sofía, pequeña pero valiente, enfrentándose con la escopeta en sus manos, quedó grabada en la memoria de todos. Daniel, aunque seguía cansado y con cicatrices recientes, despertó al día siguiente con una fuerza renovada. Había luchado batallas en campos de guerra, pero aquella había sido diferente. Era la batalla por su hogar, por su sangre, por el alma de su hija. Y la había ganado, no con armas ni con violencia ciega, sino con coraje, verdad y la unidad de la gente. El taller, que había sido clausurado injustamente, volvió a abrir con el apoyo de los vecinos. Esta vez no era solo un espacio para fabricar muebles, sino un símbolo de resistencia y dignidad. Cada tablón de madera, cada clavo martillado, llevaba consigo la historia de hombres que habían sido humillados, pero que ahora trabajaban con la cabeza en alto. Sofía, por su parte, comenzó a brillar de una forma inesperada. Sus dibujos, que antes eran apenas garabatos en cajas de madera, empezaron a llamar la atención. Dibujaba escenas del pueblo, de los trabajadores, de ella y su padre juntos. Aquellos trazos inocentes tenían una fuerza emocional que conmovía. La gente comenzó a pedirle que pintara murales en las paredes viejas y grises del barrio. Pronto, las calles se llenaron de color. Murales que hablaban de unión, de esperanza, de lucha. Niños jugando bajo las pinturas, mujeres sonriendo al ver reflejada su historia, hombres recobrando el orgullo de su trabajo. Sofía, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo. Daniel la miraba y sentía que su hija era más fuerte de lo que él jamás había imaginado. Aquella niña que había sido humillada en la calle, ahora era la chispa que encendía el corazón del pueblo. Sin embargo, las cicatrices emocionales seguían allí. Algunas noches, Sofía despertaba sobresaltada, recordando la voz de Esteban, los hombres rodeando la casa, la sensación de peligro constante. Daniel se sentaba a su lado, acariciaba su cabello y le decía: «Los fantasmas del pasado intentan asustarnos, hija, pero ya no tienen poder sobre nosotros, porque ahora no estamos solos». Ella lo escuchaba, y poco a poco encontraba calma en aquellas palabras. La noticia de la derrota de Esteban corrió de boca en boca. Nadie lo volvió a ver en el pueblo. Algunos decían que se había marchado al extranjero, otros aseguraban que había perdido la cordura. Pero lo cierto era que ya no tenía dominio sobre Daniel ni sobre Sofía. Y esa libertad sabía más dulce que cualquier riqueza. Con el paso de los meses, el taller prosperó. Los muebles se vendían en otros pueblos, y los murales de Sofía comenzaron a ser conocidos más allá de las calles de tierra donde habían nacido. Un comerciante, sorprendido por el talento de la niña,
le ofreció materiales de pintura de calidad. Daniel aceptó agradecido, viendo en ello un regalo para su hija, pero también una puerta hacia un futuro distinto. Un día, mientras Sofía pintaba un mural en la pared más alta de la plaza, Daniel la observaba desde abajo. Una vecina se acercó a él y le dijo: «Esa niña tiene un don. Usted no solo la salvó, Daniel. Le devolvió la oportunidad de ser lo que está destinada a ser». El soldado retirado no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. «Ella me salvó a mí», respondió con voz baja. «Me enseñó que la verdadera guerra se gana en el corazón». Con el tiempo, llegaron nuevas pruebas. La pobreza aún golpeaba fuerte, y las cicatrices de la humillación no desaparecían de un día para otro. Pero algo había cambiado en lo más profundo. Daniel y Sofía ya no se veían como víctimas, sino como sobrevivientes, y esa diferencia lo era todo. Las calles que antes eran grises, ahora estaban llenas de vida. El taller que antes estaba vacío, ahora rebosaba de trabajo. Y la niña que había sido humillada en la calle, ahora era recordada como la que tuvo el valor de enfrentarse al poder sin temblar. Una tarde, Daniel llevó a Sofía a la colina más alta. Desde allí, podían ver todo el pueblo iluminado por los colores de los murales. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. «Mira, Sofía», dijo con orgullo, «todo esto es fruto de tu valentía. Nunca olvides que aunque el mundo intente humillarte, siempre tendrás la fuerza para levantarte». Ella lo abrazó con ternura. «Papá, mientras tú estés a mi lado, no habrá miedo que pueda conmigo». Daniel cerró los ojos un momento, dejando que aquellas palabras lo envolvieran. Había vuelto del ejército con las manos vacías y el corazón cansado, pero ahora tenía más de lo que jamás había soñado: una hija fuerte, un pueblo unido y un futuro que ya no estaba marcado por el miedo. Pero la vida, incluso cuando parece en calma, siempre guarda una última prueba. Una sombra del pasado estaba por volver, no en la figura de Esteban, sino en algo más profundo, el recuerdo de lo que fueron, y el temor de perder lo que tanto habían construido. ¿Podrán Daniel y Sofía mantener en pie su nueva vida, o el pasado volverá para ponerlos a prueba una vez más? ¿Qué destino le espera a Sofía ahora que su talento empieza a brillar más allá del pueblo? La historia de Daniel y Sofía nos enseña que no hay ejército más fuerte que el amor de un padre, ni millonario más poderoso que la dignidad de un corazón valiente. Cuando todo parecía perdido, la lealtad y el coraje triunfaron sobre la humillación y la injusticia. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, dejar tu comentario con tu opinión y suscribirte para escuchar más relatos llenos de emoción y aprendizaje.